Mi nombre es Felipe Pimentel, soy director ejecutivo de Civics Chile. ¿Por qué el apellido Chile? Porque Civics es una organización que nace en Canadá hace 20 años atrás con la intención de promover, diseñar e implementar programas de formación ciudadana, ¿cierto? Y educación cívica para jóvenes por debajo de la edad de votación. Nosotros en Chile lo traducimos como Civics es una ONG que se dedica a implementar programas de formación ciudadana para jóvenes del sistema escolar, ¿ya? Hace 20 años están en Canadá, hace 5 años en Colombia, y recién el año pasado Civics decidió, a propósito del proceso constituyente, probar suerte acá en Chile, en el país, a partir de lo que es su programa insigne, su principal programa que nace hace 20 años en Canadá, que es Voto Estudiantil. Voto Estudiantil es un programa que busca, a través de la experiencia, de la práctica experiencial, ¿cierto? Diseñar, ¿cierto? E implementar programas de formación ciudadana, a propósito siempre de algún hito electoral que esté pasando en el país. En el caso nuestro fue el plebiscito constitucional, de manera tal que, a propósito del plebiscito constitucional, y me imagino que muchos y muchas de las personas que están acá trabajaron con nosotros en ese hito, a propósito del hito constitucional, nosotros diseñamos el programa Voto Estudiantil, que contaba de 8 lecciones, en donde enseñábamos, o mejor dicho, proponíamos que los y las docentes enseñaran a sus estudiantes sobre el sistema político, sobre los gobiernos territoriales, sobre la participación ciudadana, la ciudadanía informada, entre otros temas, para que las y les estudiantes pudieran, en definitiva, tener mayor información sobre el proceso y culminar el programa realizando un proceso de votación en sus propios establecimientos educacionales en torno a si aprobaban o rechazaban, ¿cierto?, la Constitución, igual como sucedía, ¿cierto?, como sucedió posteriormente en el mundo adulto. Fue una experiencia realmente enriquecedora. Para nosotros fue una experiencia muy emocionante, porque el proyecto logró plasmarse en las 16 regiones del país, literalmente de Arica a Punta Arenas, lo que nos tiene muy contentos. Participaron establecimientos de 88 comunas del país. Las estudiantes que se vieron impactadas alcanzaron la suma de 79.526. Todavía me duelen esos 80 estudiantes que faltaron para poder decir que impactamos a 80.000 estudiantes. En el proceso de votación participaron 62.000 estudiantes. Se inscribieron 725 docentes y nosotros logramos capacitar a 525 docentes. De manera que son cifras para nuestro primer programa que nos ponen muy, muy, muy orgullosos y orgullosas. Sin embargo, como llegamos para quedarnos, durante este año tenemos una serie de programas que buscamos implementar. Quizás algunos y algunas ya están al tanto de lo que queremos hacer este 2023, pero para quienes no sepan, les comentamos que este 2023 partimos el primer semestre con nuestro segundo programa llamado Control F. Control F es un programa que surge en Canadá hace 3 años a propósito de las noticias, de la información errónea, la contaminación de la información que comenzó a evidenciarse a propósito de la pandemia y todas las informaciones falsas relacionadas al COVID, ¿cierto? Y que, a propósito de la evaluación cualitativa que nosotros realizamos de voto estudiantil, en donde ustedes, ¿cierto?, en los procesos de evaluación cualitativa y entrevistas, quizás alguna de las personas que está acá participó de eso, nos señaló que uno de los principales elementos, uno de los principales desafíos que se encontraban en el aula al momento de implementar estos programas de formación ciudadana, decía relación con la contaminación de la información y con la cantidad de información errónea o derechamente falsa que no solo circulaba en la sociedad, sino que se evidenciaba en el aula. A propósito de eso, y como el fenómeno de la desinformación es un fenómeno global, ¿cierto? Que evidentemente tiene expresión en Chile, nosotros decidimos adaptar Control F y se convirtió entonces Control F en nuestro segundo programa, que tiene como objetivo enseñar que sus estudiantes aprendan o adquieran habilidades para discernir la veracidad de la información en el contexto de auge, ¿cierto? Y proliferación de la información a propósito de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, Control F es un programa que tiene como el principal objetivo fomentar, ¿cierto?, una lectura lateral,
lectura lateral que nosotros entendemos como salir de la página, ¿cierto? Y buscar otras fuentes, otras personas que nos estén hablando, ¿cierto? De la fuente que nosotros estamos realizando, a propósito de 3 habilidades básicas que dicen relación con investigar la fuente, verificar las afirmaciones y rastrear los contextos originales, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando el programa con la colaboración de autoridades en el tema. Para quienes están inscritos e inscritas en Control F, me imagino que ya se habrán dado cuenta que tuvimos la colaboración de Wikimedia en toda la parte relacionada a la investigación de fuentes. Tuvimos la colaboración de FastCheck, que es la principal organización, una de las principales organizaciones chequeadoras de información a nivel nacional. Y también tuvimos el apoyo de CIPER, ¿cierto? Que es uno de los principales medios de periodismo de investigación en Chile. En ese contexto, nosotros hoy día estamos desarrollando Control F en este primer semestre del 2023, y para el segundo semestre del 2023, lo digo porque como docentes sabemos que los cronogramas y calendarios, ¿cierto?, académicos son bien complejos. Para el segundo semestre nosotros vamos a preparar, ya estamos preparando la segunda versión de voto estudiantil, así que ahí guárdennos algunos días en sus cronogramas y planificaciones, porque si encontraron que la experiencia fue exitosa el año pasado, esperamos que la experiencia vuelva a ser exitosa durante este año. Sin más que agregar, ¿cierto? Comentarles que estamos muy contentos con Control F. Ya llevamos 254 personas inscritas, 220 docentes, y este año añadimos la opción de la inscripción de no docentes, ligados mayoritariamente al ámbito educacional, pero no docentes. Entonces suman en total 254 personas, de Arica a Punta Arenas nuevamente. Estamos muy felices porque el año pasado estuvimos en Isla de Pascua, hoy día volvemos a estar en Isla de Pascua, logramos estar en Chiloé y el viernes tenemos una reunión con colegios de Juan Fernández, así que nos vamos a expandir al territorio insular y eso es una excelente noticia. Y para todas las personas que no están inscritas en el programa, bueno, ahí María José después va a profundizar esto y les va a decir dónde inscribirse. La idea es que puedan inscribirse y conocer de mejor manera, ¿cierto?, lo que nosotros estamos realizando. Sin extenderme, porque ninguna de las personas que está acá me vino a escuchar a mí en particular, le voy a dar el pase a María José, quien va a iniciar, ¿cierto?, esta sesión y nos va a presentar a la docente invitada, que aprovecho de darle las gracias, porque desde un inicio apoyó el proyecto y desde un inicio nos dijo que quería colaborar y enfocarse en la presentación que hoy día nos trae. Así que María José, te doy el pase. Gracias, Felipe. Bueno, esta charla sobre tecnología y sus efectos en la convivencia se enmarca en nuestro programa Control F, el cual está orientado a entregar herramientas de verificación de información en línea con el objetivo de combatir la desinformación, la contaminación de la información y las noticias falsas. A continuación les voy a dejar el link de registro por si hay algún docente acá presente que aún no se encuentre inscrito en nuestro programa, pueden hacer clic en ese link y registrarse para poder tener acceso a todos nuestros recursos del programa. Además les comento que el programa solo requiere de una capacitación online, que es solo una sesión a la cual deben asistir para poder conocer las herramientas y los recursos que nosotros abordamos en el programa. Bueno, ahora voy a presentar a nuestra invitada y anfitriona, Amaranta Alfaro Muirhead, quien es periodista académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, coordinadora del programa Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialista en ciudadanía y participación digital, y que también ha realizado investigaciones sobre discursos de odio hacia la comunidad migrante. En esta charla vamos a conversar sobre algunos conceptos como la contaminación de la información y la desinformación, revisaremos ejemplos, veremos cómo impacta la tecnología en la sociedad y revisaremos su uso desde una perspectiva de derechos humanos. Esta charla va a tener la siguiente estructura. Primero vamos a ver la presentación que tiene preparada Amaranta y luego daremos un espacio de preguntas en las cuales nosotros vamos a hacer una recopilación de todas las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat, que lo vamos a hacer de esa forma para evitar interrupciones durante la presentación. Entonces, si tienen alguna consulta, alguna pregunta que le quieran hacer a Amaranta, les pedimos que por favor la escriban en el chat y personas de nuestro equipo las irán recopilando para nosotras hacerlas al final. Sin nada más, le doy el pase a Amaranta. Muchas gracias por estar aquí e iniciamos la presentación.
Muchas gracias, Javiera. Agradezco también a Alexia, María José, a Marí y Roberto, especialmente también a Felipe Pimentel por esta invitación a esta charla de Civics. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que se encuentra presente y que en el fondo se motivó con este tema. Justamente como sale acá en la presentación, yo tengo esta como doble afiliación y que me permite justamente la charla de hoy unir dos campos en un área que investigo mucho sobre temas de discursos de odio hacia la comunidad migrante y por otro lado los temas de ciudadanía digital y participación ciudadana a través de plataformas digitales. Entonces hoy día como que puedo fundir ambos intereses y contarles un poquito al respecto, así que muchas gracias por su interés y por estar acá. Parto entonces la presentación con algunos contextos. Vemos acá que hoy en día, bueno, ustedes como docentes, como profesores de distintos niveles educacionales, saben mejor que yo que los niños y jóvenes hoy en día, la mayoría tiene su propio teléfono. Aquí vemos que el 81% de los encuestados de este estudio de Claro BTR y Criteria, que tienen entre 8 y 12 años, declara ya tener un teléfono móvil y 74% declara tener una cuenta de TikTok. Asimismo, vemos cómo los adolescentes encuestados reportan usar Instagram casi todos los días o más. Ahí también vemos el consumo de WhatsApp, 75%, TikTok nuevamente con 73%, es una de las plataformas que más ha aumentado el uso en los últimos años, en tanto que Facebook ha ido bajando, y YouTube con 64%. Al final de la presentación están todos los enlaces de estos distintos estudios que por si acaso les pudieran servir a ustedes también. Y además, el 84% de los niños cree que sus padres conocen las redes sociales que ellos ocupan, o sea, de alguna forma se sienten vigilados o por lo menos de alguna forma como contenidos por los padres en este uso, lo cual vamos a ver después que no siempre es así. Además vemos que en el contexto en relación a las temáticas de uso de redes sociales a nivel como latinoamericano, vemos que Chile es uno de los que tiene más penetración en el uso de las redes, junto a México, Perú y Colombia. También ahí, como les mencionaba, Instagram y YouTube ha crecido las plataformas de consumo de noticias, lo cual también nos lleva justamente a los temas que recién hablaba Felipe en relación al consumo de noticias y al consumo informativo, dónde están consumiendo noticias. Entonces aquí vemos que Instagram y YouTube ha ido aumentando para ese fin. La confianza en los medios de comunicación tradicionales es más bien baja, y aquí vemos, por ejemplo, que está asociado también a este porcentaje se cree que tiene influencia en temas políticos o influencia económica. Por lo tanto, por eso este 18-17% que vemos acá, esa es alguna de las razones que atribuyen en el estudio de Reuters a esta baja confianza. En cuanto a los contenidos imprecisos, es interesante este estudio de desinformación que justamente hizo FactCheck, que lo presentó recientemente Fabián Padilla también en una plataforma en Spotify, y comentaba que los contenidos imprecisos viajan más rápido en Twitter que los contenidos verdaderos, y los contenidos falsos se reproducen más rápido en Twitter que los contenidos verdaderos. Además, las noticias falsas, y vamos a ver después que algunos tipos de comunicaciones que tienen los jóvenes y adolescentes y los niños en las plataformas sociales, casi tienen una forma de interactuar y de moverse como noticias falsas, porque justamente estas tienen 6 veces más reacciones que las noticias o que información verdadera. Y WhatsApp y Facebook son las plataformas más peligrosas para el consumo de noticias falsas, donde podemos encontrar más presencia de estas noticias. Para contextualizar un poco cómo funciona esto, yo les voy a mostrar un estudio, o sea, un pequeño video. Está en inglés, pero se puede entender bastante bien qué es lo que está pasando. Algunas partes incluso están en español porque es un video mexicano. Vamos a ver un extracto muy pequeño, muy breve, pero aquí abajo pueden ver el video completo en ese enlace que les dejo acá. Ariadna va a compartir esta parte del video. Ariadna, ¿puedes compartirlo tú? Gracias. Queremos el teléfono Lennox. ¿Cuál? Lennox, el de acá. We went into an OXXO to get a chip. He does this like once a week. This is a normal activity. So basically, what you just switch it out. That's all we're doing.
this is only one thing that you can make in Mexico. To buy a chip in other countries, you need like an ID or something. Or in Mexico, it's just like, But here you can just buy SIM cards. Yeah. Mexico rules. That's great. Carlos Merlo compra 100 chips a la semana, por ejemplo. Lo dijo en la entrevista. Carlos Merlo buys 100 SIM cards even. Yeah. I cannot wait to meet him. How many offices do you have? Right now, 17. 17? What's in an office for you? What do you typically have going on in one of these? A lot of millennials. A lot of millennials? Yes, here's where we make memes. You're making memes. So this is other communication agencies. You, Victory Lab, okay. Memes are universal. I can speak Spanish with this, that's easy, I got that. We have newspapers and Newspapers? yes, Are they real newspapers or are they? 4,000 newspapers. You made 4,000 newspapers for the election Yes, exactly. to push out stories about the election. About everything I want. What kind of news? Paul Walker is alive and he could go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? That's a thing here? 6 million people. 6 million people in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. The way to make fake news on Facebook is create a page now, put the fake news, and pay a lot of money. How much money? 1 million Pesos. pesos. The real media will be talking about the fake news. So if you have one site that's too big, people find it. But if you have a lot of little ones and you push the same story across your network, Exactly. people can't figure out that. It's very smart. Exactly. And terrifying, but smart. Do your posts on Twitter go viral? Do they trend? Can you prove that you go viral? We can do it right now. Can you? We prepare something for you. Carlos has prepared a hashtag, which means win with Victory Lab, and he's going to make it trend for us. And we should start to see it populate here, shouldn't we? They write all the text here. So this is a spreadsheet Yes, that the bots will read. exactly. Okay. 2 hours we will be here. So you've heard about what they do in Russia. Ahora vamos a adelantar un poquito el video para no ver toda esta parte, pero después vamos a ver cómo cierra, cómo termina esta actividad de estas personas. Pero aquí lo que estamos viendo es una fábrica de trolls, una fábrica, un espacio, un lugar, donde él dice que tiene 17 oficinas como esta, donde justamente lo que hacen es esparcir, difundir noticias a través de más de 4.000 diarios electrónicos o medios electrónicos falsos, que él maneja, en el fondo, para justamente difundir noticias falsas que lleguen después a los medios tradicionales y sean además viralizados o amplificados también a través de los medios tradicionales. Eso es lo que ellos esperan. Esto pasa en México porque una persona puede comprar más de 100 tarjetas SIM diarias sin ningún problema, lo que estábamos viendo acá. Ahora vemos qué es lo que va a pasar, si va a llegar a cumplir en 2 horas ser trending topic con este hashtag que habían inventado para este programa que estaban haciendo en vivo. In Mexico is a little immoral, but I'm so proud of my work. Do you worry about doing this forever? Well, I want to stop doing this for politicians in 6 years. In 6 years? Yes. See the next campaign. Yes. You want to do one more campaign? I will win the next president and stop. You'll basically elect a president and then you'll quit. Yes, yes, yes. So the hashtag is currently at number 6 in all of Mexico. And it's been almost 2 hours. So 2 hours, number 6. I'm so pissed. The digital free-for-all that now dominates our daily lives didn't happen in a vacuum. There are no borders on the internet. So when guys like Carlos Merlo churn out fake news, it affects us all. If we want a fighting chance of making the web a healthier place, we need to pay attention to other countries like Mexico, because their problems are our problems too. Súper, muchas gracias Ariadna. Ahí vemos entonces cómo
estas verdaderas fábricas de trolls y que trabajan a través de estos bots que van enviando información y difundiendo información, tweets a través de estos distintos medios, bombardean simultáneamente distintas cuentas en Twitter en las que esperan influir con mensajes utilizando estos mismos hashtags constantemente. Y también quería señalar que la repetición se ha confirmado que es la técnica más efectiva, que las personas aceptan información falsa, engañosa y malintencionada. O sea, al ver algo muchas veces, ya al final terminamos creyéndolo de alguna forma. Vamos a compartir entonces, seguir compartiendo la pantalla. Estábamos acá. Y bueno, estos efectos, o sea, lo que queremos ver ahora también es un poco qué pasa con estos fake news que en 2 horas se transforman en trending topic. Bien, estas mismas, a veces pasa también al revés, que desde los medios una temática se transforma en una ola de twitters y mensajes en redes sociales en relación a un cierto hashtag o una cierta noticia. Aquí vemos la cobertura que tuvo la explosión que se produjo en Twitter a partir del plan de retorno a haitianos el año 2018, que fue el episodio, y ahí en ese enlace que está ahí pegado está mayor información de todo esto, de esta cobertura, que fueron episodios asociados a la migración que tuvo más conversaciones en Twitter en ese año. En 2018, la conversación relacionada a migrantes que tuvo mayor repercusión en Twitter fue justamente este episodio. Este es un ejemplo que muestra cómo una noticia tiene un efecto instantáneo en la opinión pública, que es un verdadero minuto a minuto, cuando uno va viendo cómo esto se va moviendo en las plataformas, cómo las audiencias y distintas organizaciones, y como vemos acá también en este gráfico, distintos partidos políticos también van haciendo eco de distintas noticias según sus propios intereses, y hablando, aconsejando, advirtiendo, proponiendo, acusando, etc. Considerando entonces lo que vimos antes, en esto que pasaba en México, en este rey de los memes, como le decía, o el México, el king de las reyes, o sea, el rey de las noticias falsas, es posible detectar cómo diversos grupos políticos enfatizan en la difusión de ciertos mensajes relacionados a temas, visibilizando un ángulo particular de esta noticia, incluso usando a veces bots o estos mismos mecanismos que vimos recién de las fábricas de trolls para ese fin. Los rumores, las teorías conspirativas, la información falsa, la verdad que no es nada nuevo, y esto yo creo que ustedes también lo sabían de antes. La complejidad y la escala de la contaminación informativa en el mundo actual se da principalmente, o lo que lo hace más complejo, es justamente la digitalización, que plantea un reto hasta ahora sin precedentes. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de una esfera pública que ha cambiado tremendamente desde los tiempos de Habermas o de quienes habían acuñado estos conceptos anteriormente. Porque es ampliamente accesible, es decir, es más fácil que nunca para cualquier persona crear, manipular o distribuir contenidos. Es decir, todos nos transformamos de alguna forma en medios y vemos como algunas personas pueden ser en sí mismas 4.000 medios de comunicación. Cambia la delimitación de lo que es público y lo que es privado. La velocidad de diseminación de esta información es prácticamente en tiempo, o sea, es en tiempo real, y los contenidos permanecen en la web y son difíciles de borrar y muy fáciles de manipular. Y esto también va a tener efectos, como lo vamos a ver más adelante, en situaciones asociadas a contexto escolar. Para poder revisar algunos conceptos claves, aquí les tengo lo que justamente recién mencionaba Felipe sobre la contaminación informativa. La contaminación informativa se entiende como toda información irrelevante, redundante o no solicitada, obstaculizadora y de escaso valor. Existen varios tipos de contenidos y técnicas para amplificar estas mismas noticias, y existe una amplia discusión sobre cómo esta contaminación informativa está repercutiendo en las democracias actualmente en el mundo y en sus procesos democráticos. Las campañas de desinformación están diseñadas específicamente para sembrar la desconfianza y la confusión y agudizar las divisiones socioculturales existentes, utilizando tensiones nacionalistas, étnicas, raciales, religiosas, de género, etcétera, polarizando entonces los distintos rincones o los distintos países en relación a los que están teniendo afectados estos problemas. Por ejemplo, en Chile lo tuvimos, como también recién mencionaba Felipe, el tema de la constituyente. Ahí también vimos una gran polarización a través de, y bastante desinformación también, y también se ha visto en temas asociados aquí mismo en Chile con temáticas mapuches o migrantes, como lo vamos a ver en un ratito más.
Para capturar la complejidad de este momento, entonces, o sea, de este fenómeno, perdón, vamos a ir también viendo algunas diferencias en el concepto. Hay mucha gente que usa desinformación como un todo. Sin embargo, hay 3 tipos específicos que vamos a trabajar, o sea, 4 tipos que vamos a trabajar en detalle. La información errónea o misinformation, como lo dicen en inglés, es cuando se comparte información falsa, pero sin intención de causar daño. O sea, el contenido es verdadero y falso en proporción similar. Y aquí vemos que en este gráfico se va mostrando cómo algunos son falsos directamente, otros son dañinos, en el fondo que tienen la intención de generar daño, y cuando está la intersección de estos dos, ¿verdad? La desinformación o disinformation, que es el que vemos aquí en la sección del medio, es cuando se comparte información falsa a sabiendas de causar daño. En el fondo tiene una finalidad de causar daño. La información malintencionada o malinformation es cuando se comparte información auténtica para causar daño, a menudo información destinada a permanecer en la esfera más bien privada. Y la información engañosa es cuando se comparte información verdadera manipulada para difundir un mensaje que resulta ser falso, adulterando el contexto del video, el audio, imagen, el texto viralizado, etcétera, con un dolo aparente. En este sentido, de aquí, la inteligencia artificial hoy en día está tan desarrollada que se le puede poner la cara, la voz a cualquier persona. Lo vimos con los memes del Papa, que probablemente ustedes también lo pudieron ver. Se puede ver al Papa andando a skate, haciendo un montón de cosas distintas, pero claramente nunca fue el Papa quien hizo todas esas cosas, sino que se adulteran las fotos y se ven de verdad prácticamente reales. Y ese es un tipo entonces también de información engañosa y adulterada. Hay varias campañas de desinformación y que en nuestro país han tenido distintas repercusiones. Por ejemplo, algunas aquí, esta que está en la esquina superior derecha, por ejemplo, es un ejemplo de desinformación. En este caso se hablaba se viralizó una célula de identidad de un migrante diciendo que se habían generado unas entradas especiales, una forma especial de generar cédulas de identidad que les permitía votar en el proceso constitucional. Por eso les digo que muchos de estos estuvieron también asociados al proceso al plebiscito. Esto fue directamente intencional y sin embargo era totalmente falso. Tal como les decía antes, los objetivos de las campañas de desinformación es sembrar entonces la desconfianza y la confusión entre las fuentes de información que son auténticas. Aquí vemos, por ejemplo, en la mitad, a la BBC, con un titular: ONU y Bachelet preparan nueva ola de migración a Chile post-pandemia. Bueno, esta noticia jamás fue publicada por la BBC, se hizo una página web que se veía muy similar, pero como vemos aquí Chile está escrito en minúscula, entonces también ahí una de las pequeñas como tips para después revisar justamente lo que mencionaba Felipe, cómo detectar cuando estas páginas son falsas. Esa información es un medio falso, o sea que también estamos hablando aquí de desinformación. Las agencias de fact-checking en este caso desmintieron toda la información en relación a este tema de la BBC y la ONU, y la ONU por su parte niega todo contenido de esta nota. Esta imagen fue ampliamente viralizada, principalmente en redes sociales y Twitter, mas nunca perteneció a la BBC. Nadie se preocupó de revisar si era o no era real, y la retuitearon y la republicaron muchísimas veces, a partir de esta misma creación de medios falsos, lo mismo que habíamos visto en este video de México, ¿no? Acá vemos ejemplos de cómo funciona lo que hacen estas personas como el rey de las fake news en México, y los efectos instantáneos que tiene la opinión pública, que es lo que vimos después en la segunda imagen, estas olas, las verdaderas olas de Twitter, que vimos en relación a la deportación haitiana y su relación también con los distintos partidos políticos. Continuando con la revisión de conceptos claves, vamos a abordar 2 que probablemente ustedes también lo podrán ver en los cursos de Control F o de Civics más adelante, el tema de las cámaras de eco. Las cámaras de eco, como se señala acá, es la interacción con contenidos que amplifican y refuerzan las propias creencias. Es decir, son espacios que son de cierta forma seguros para compartir las propias creencias y las visiones del mundo con otros, porque no hay ningún tipo de discusión. Finalmente es eso, eco. Me escucho lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, con las ideas que yo comulgo. Se asocia con la polarización y el extremismo político y social, ya que ofrece escasos o pocos espacios de discusión o desafío a las propias creencias, y valida y reafirma únicamente estas mismas creencias que uno tiene.
y puede ser causado por los filtros burbuja. ¿Qué son los filtros burbuja? Es un ecosistema personal de información provisto por algoritmos. Es el universo de información individual de cada persona en base a la interacción en línea. Es decir, cada uno de nosotros tiene una burbuja o un filtro burbuja, quiéralo o no, en base a en qué noticias permanece más tiempo, qué tipo de noticias hace más like, o sigue buscando en internet o en Instagram, en Twitter, en cualquier red social. Incluso las mismas páginas de noticias también tienen estos mismos algoritmos, historias de búsqueda en Google, los clics, dependiendo de los distintos gustos que uno tenga, te van a ir apareciendo más. O sea, si uno empieza a buscar, a ver videos de gatitos en Twitter, en Instagram, probablemente te van a aparecer más y más videos de gatitos todos los días. Eso es, vamos creando el filtro burbuja. Y cuando esto está relacionado a temáticas políticas o temáticas de información, ya empieza a ser peligroso porque ya no son solamente entonces, estos filtros de gatitos que les comentaba. Ahora entrando un poco más en el fondo en estos posibles efectos en la convivencia, un concepto que quisiera revisar, espera, parece que me pasé, perdón, el de discursos de odio, que es cualquier tipo de comunicación, ya sea oral, escrita, ofensiva, dirigida a un grupo o individuo, y que se basa principalmente en las características inherentes a este grupo o persona, ya sea la raza, la religión, el género, etc. Usan lenguaje peyorativo, discriminatorio, en referencia a una persona o grupo, y puede poner en peligro la paz social, y los grupos marginados suelen llevarse la peor parte y son los más dañados y tienen un daño acumulativo, el daño que se sufre de forma acumulativa. Por otra parte, otro concepto clave que vamos a trabajar bastante durante esta sesión es el acoso o ciberacoso, que significa la intimidación que se repite, que busca atemorizar o humillar a otra persona y puede ocurrir a través de tecnologías digitales, que es cuando se llama ciberacoso, dejando además una huella digital que, como les decía, es más difícil de borrar y que además se viraliza muy rápido, se retuitea, se mueve muy rápido en las redes sociales, principalmente ahí en WhatsApp o en las mensajerías de las distintas plataformas sociales, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Exacto. Entonces, de estos discursos de odio, los dos que vamos a ver más hoy día más en detalle son el ciberracismo y los discursos de odio sexistas, porque además son los que probablemente sean más cercanos también al contexto escolar que muchos de ustedes están viendo día a día. El ciberracismo es particularmente el odio racial en forma de ciberodio, o sea, es la forma de ciberodio más común, y ha aumentado significativamente en las plataformas digitales. ¿Por qué en estos espacios? Porque claro, los discursos racistas son políticamente incorrectos, entonces en los espacios fuera de línea, o los espacios en el fondo que de alguna forma uno lo identifican claramente, están saliendo, o sea, no están permitiendo este tipo de expresiones, la gente los juzga, los critica, les dice, no puedes hablar así, pero contrólate, qué sé yo, y por supuesto que entonces se trasladan a espacios digitales donde además tienen anonimato, porque pueden poner cualquier cosa de avatar, cualquier nombre para generar una cuenta, y jamás nadie va a saber quién es, y además estos espacios no son moderados, es decir, nadie está revisando qué pasa en estos espacios. Recientemente en un estudio que hicimos con Macarena Bonón de la Universidad Autónoma, analizamos los comentarios en EMOL, que es un espacio que asegura en su pauta como normas o reglamentos de uso, asegura que ellos borran mensajes homofóbicos o xenofóbicos, racistas, etc. Sin embargo, no se hace. Esos son hay muchísimos comentarios en las distintas noticias relacionadas a esto, porque no existe esa moderación, y ahí observamos también que hay muchísimo anonimato en estos espacios, donde se practica principalmente este ciberracismo. Y otra expresión de discursos de odio que vamos a ver hoy, que es bastante extendida, es el discurso de odio sexista, que son expresiones que difunden, incitan o promueven o justifican el odio basado en el sexo, el vehículo para la perpetración, y es un vehículo para la perpetración de distintos tipos y modalidades de violencia de género, en particular violencia sexual, psicológica e incluso feminicida. Como les decía, mi expertise o mi área de trabajo tiene más que ver con el tema de los migrantes, y por eso mismo voy a rescatar aquí algunas temáticas en relación al discurso de odio justamente hacia la comunidad migrante, que tiene por supuesto relación con el ciberracismo que estaba mencionando recién.
Y aquí vemos que la cobertura del caso de 7 haitianos, probablemente muchos de ustedes se acuerdan que esto fue en el 2020, después salió esta noticia en Canal 13 que los retrataba como un foco infeccioso, peligroso, y la cobertura reforzó la idea de que esta era una amenaza para la población local. Esta cobertura tuvo muchas críticas, tuvo también una sanción desde el Consejo Nacional de Televisión, o sea, por lo menos hubo una denuncia al Consejo Nacional de Televisión, no tengo claro si hubo una sanción, pero aquí fue posible encontrar racismo, clasismo y aporofobia en las audiencias, que esto es el estudio que les comentaba, que comentaba justamente las noticias relacionadas a este episodio, los comentarios que estaban en torno a las noticias sobre este episodio. Ya que hay algunas personas, como vemos, no tienen foto o tienen fotos muy genéricas, y bueno, los nombres en este caso están borrados por razones de seguridad, donde se presenta un discurso antimigrante muy fuerte en estos distintos comentarios. En algunos casos es posible que este nivel de desinformación causa la polarización a niveles ya estratosféricos. En este caso, el caso más como patente, donde los estudiosos además que refuerza la idea de que ha dicho la academia, de que detectan que las sociedades, particularmente en Occidente, se han segregado tanto en términos de edad, raza, religión, clase y política, polarizándose. Y en este caso, por ejemplo, vemos a Myanmar. No sé si ustedes conocen este caso. Esto fue un episodio de desinformación a las personas, o sea, dirigida a personas por su identidad religiosa y étnica y racial, desembocando en unos actos de violencia y disturbios donde murieron personas y varias quedaron heridas. En este caso, un rumor infundado, no verificado, difundido en Facebook, que decía que un propietario de una tienda de té había violado a su empleada budista, y él era musulmán. Entonces esto produjo una batahola, una discusión, una riña entre religiones y culturas dentro de Myanmar, que terminó en una, así como vemos acá con las imágenes, protestas, manifestaciones, una verdadera hecatombe. Esto entonces nos hace pensar estos espacios en los que nosotros nos estamos moviendo, estos espacios tecnológicos, estas plataformas en las que nos estamos día a día comunicando, nos hacen pensar en esta pregunta, si la tecnología es neutra. Y aquí les quisiera contar un poco este caso de este algoritmo de Twitter. La inteligencia artificial actualmente, ya que cada día hablamos más de esto, nos plantea distintos desafíos éticos. La tecnología nos moldea a nosotros, seres humanos, y los otros seres humanos también moldeamos la tecnología, ya que se ha comprobado que es capaz de reproducir los sesgos y discriminar a los colectivos, levantando nuevas murallas de desigualdad y repitiendo y reforzando estereotipos y sesgos que están fuera de línea, reforzándolos en línea. Los algoritmos son opiniones de personas que se transforman en códigos, generando instrucciones en algunos casos sesgadas. Por ejemplo, los sitios de empleo, los sitios de búsqueda de empleo, o los sitios para postular a distintos créditos, se basan en datos y en información proveída por las personas que están, en el fondo, revisan las bases de datos, y ellos van a estipular entonces qué se entiende por éxito y para poder darle a una persona un crédito, o en el fondo darle a esta persona el empleo, todo eso en base a cálculos y formas matemáticas que parecían ser muy objetivas, pero no lo son, porque finalmente es un humano el que está programando esto detrás. Aquí es cuando los sesgos raciales, de clase, de género y de edad se perpetúan entonces en forma de desigualdad, en esta automatización de alguna forma del status quo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es este experimento que hizo Tony Arcieri, que posteó una serie de imágenes en Twitter, y cuando en Twitter uno postea muchas imágenes, Twitter decide cuál es la imagen más importante. El algoritmo muestra la foto que considera más relevante según la programación. La programación estaba hecha como para pensar que las imágenes más importantes eran las de un hombre blanco. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque mostraron distintas fotos, los posteos incluían dos fotografías, una del rostro del líder republicano del Senado estadounidense Mitch McConnell,
y otra del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y en otra también invirtió el orden de las fotografías. En algunas les cambiaba el color de la corbata para ver si el tema era el contraste, los colores, etc. Se hizo un experimento muy largo y se revisaron, pero siempre el algoritmo elegía la cara de McConnell en los distintos casos, ocultando siempre la imagen del presidente afroamericano Barack Obama. Solo cuando Arcieri cambió el color de la piel en ambos sujetos, ahí el algoritmo se volvió un poco loco, no supo muy bien cómo hacerlo cuando uno usa como en el formato de negativo. Solo ahí el algoritmo eligió rostros diferentes para el recorte, y en un caso eligió a Obama y en un caso eligió a McConnell. Entonces ahí es la única vez que se vio en el fondo como una especie de igualdad de ambos casos. Este caso que experimenta Twitter, el mismo Arcieri dice que Twitter es solo un ejemplo más de racismo que se manifiesta a través de los algoritmos de aprendizaje de maquinaria. Para esto entonces vamos a revisar un poco qué es un algoritmo. Un algoritmo es como una receta. Son las matemáticas que los computadores usan para tomar decisiones, y para eso entonces tienen un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas, y se le entrega los datos que tienen que ordenar. Es un número finito de pasos para seguir una tarea, como una receta, un procedimiento paso a paso. Los algoritmos computacionales describen los pasos que el computador debe seguir para cumplir cierta tarea. Todos estos pasos están escritos en código. Estos códigos son escritos por seres humanos. Entonces, no es correcto cuando hablamos que es simplemente un cálculo matemático y que estamos hablando de que las matemáticas son objetivas y científicas y que esto no puede fallar. En el fondo, eso es pensar demasiado, esperar demasiado de algoritmo, porque finalmente no es así. Hoy aquí había una imagen. Ah, sí, ahí viene. Lo mismo pasa entonces en las redes sociales. Los usuarios transan su privacidad, su información personal, su trabajo inmaterial, en el fondo los posteos, los contenidos, los memes, lo vemos también en los reels que hacen cuando los desafíos, qué sé yo, a cambio de herramientas de servicios gratuitos que ofrece Google o las distintas plataformas de redes sociales en las que estamos inscritos. La compañía en tanto lucra a partir de esta minería de datos realizada por los usuarios. Aquí es importante recordar que a más engagement, es decir, mientras más tiempo o más interacción con los distintos contenidos de las plataformas sociales, mientras más tiempo uno está conectado e interactuando con estas mismas, más posibilidades tiene la marca o la página web o el sitio o la plataforma social de vender avisos, de monetarizar la experiencia de estar conectados. Entonces ellos lo que quieren es mantener a la persona cautiva lo más largo, el tiempo más posible. Entonces muchas de las dinámicas de las redes sociales pasan catalizadas y alimentadas por la idea de mantener más tiempo a las personas, y en este caso a los chicos también, conectados justamente para poder venderles más publicidad. O sea, tiene un fin meramente publicitario. ¿Y por qué es relevante esto en el contexto escolar? Ay, no me gusta cuando pasa esto, perdón. ¿Por qué es relevante esto en el contexto escolar entonces? Perdón, Felipe, se me apagó el horario, el tiempo que tenía. Si me puedes después mandar un mensajito de cómo voy con el tiempo, te lo agradecería un montón. Perfecto. Bueno, aquí vemos entonces por qué esto es relevante en el contexto escolar, porque lo mismo que hemos estado viendo de cómo la desinformación es manipulada, en el fondo, y tiene un fin y se viraliza cuando son, incluso cuando, o sea, las que son falsas se viralizan más que las verdaderas, y tienen más interacción. Lo mismo pasa entonces en los espacios de contextos escolares en redes sociales, incluso los WhatsApp, que son privados. También en esas redes pasan este tipo de situaciones. Aquí vemos los porcentajes o datos recientes, 26, casi 27% de denuncias por maltrato físico y psicológico en el 2018 en la Superintendencia de Educación, y lo mismo por maltrato psicológico también en el mismo año. Y aquí vemos que el 84% de los estudiantes ha visto o escuchado un episodio de bullying según INJU. Esto es particularmente peligroso y a lo que tenemos que ponerle atención, porque las redes sociales son la esfera pública de los escolares. Los escolares, los jóvenes y adolescentes, incluso los niños también hoy en día, participan de una cultura más bien híbrida, donde tienen parte de la interacción y la socialización, y la forma que tienen de comunicarse, pasa por
una plataforma en línea, por distintas plataformas en línea, y también pasa por una plataforma offline o fuera de línea, ¿no? Las redes sociales entonces son una parte importante del repertorio comunicacional para hacer vínculos y conectarse con otros. Incluso también se habla de espacios para generar o de alguna forma reafirmar la identidad de los jóvenes. Es además una fuente de información tremendamente importante, como lo vimos también en las primeras diapositivas, y tiene un alto uso entre jóvenes y adolescentes. Y aquí vemos, por ejemplo, en un estudio con qué frecuencia usaste más las siguientes plataformas. Vemos que casi todos los días, que es este celestito calipso, es el que más está usado aquí, es Instagram con 79%, WhatsApp con 75%, TikTok con 73% y YouTube con 64%. O sea, realmente son las plataformas que usan con más frecuencia, que es lo que más hacen online. Y ahora hablando de las noticias, cómo ellos se informan, cómo accediste a la última noticia que leíste o recuerdas. Este mismo estudio realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, que se llama Flujos de Curatoría Informativa en Adolescentes, indica que los medios tradicionales, como la televisión, la radio y los diarios, sigue siendo importante con un 60%, y también están muy de cerca familiares y amigos cercanos en una red social. O sea, esto me llegó por un conocido. Por ejemplo, Instagram o mensajes de texto a través de WhatsApp o chat dentro de Instagram, etcétera, con un 58%, o sea, casi igual que un medio tradicional. Y le sigue directamente ya las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, a través de las plataformas como abiertas. Ya no es alguien conocido que me mandó un mensaje especialmente a mí, porque esos son los mensajes que uno menos duda, o los jóvenes tienden también a dudar menos de este contenido porque me lo mandó alguien que conozco. Entonces, de alguna forma tampoco se lleva a cabo ahí estos procesos de verificación que comentaba también recién Felipe. En la última semana, ¿cuántos días has utilizado cada uno de los siguientes medios como fuente de noticia o información? Aquí vemos que Instagram lleva la delantera. Es la plataforma en la que a la que más acuden como fuente de información, estos son jóvenes, y después está en fondo la televisión como los medios noticieros. Sigue siendo bastante importante la televisión para el consumo de noticias, pero vemos que Instagram está avanzando a paso adelantado. Pensando entonces los efectos de la convivencia y en los contextos nacionales con los distintos grupos, distintos espacios que tenemos hoy en día, vemos aquí algunos ejemplos de estos efectos en la convivencia. Vemos aquí temáticas migrantes, temáticas de acoso, y aquí una particularmente triste, particularmente delicada, es el caso de este slut shaming que agobió a esta chiquilla y que terminó con su vida producto de esto. Este tipo de mensajes, de este slut shaming, estos comentarios que ocurren en el famoso grupo de confesiones o Instagram de confesiones de los colegios, probablemente muchos de ustedes conocen y que tienen en su establecimiento, o a través de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, de los cursos o dentro del colegio, de los distintos grupos, ahí es donde más se viralizan y más se mueven finalmente estos mensajes que son básicamente desinformación también. Que son estas noticias falsas al interior del establecimiento, en un nivel como más micro. Estamos hablando que a los jóvenes particularmente desarrollando en ese momento su identidad, es lo que más los afecta, por supuesto. En cuanto a los temas de violencia de género, vemos entonces aquí que el 73,8% de las mujeres consultadas señaló haber sufrido violencia en espacios digitales. Este es el proyecto Aurora, una investigación bastante amplia. El 22% de las niñas y adolescentes entre 12 y 14 años señala haber sufrido violencia digital, ya derechamente digital, y el 51% recibió fotografías sin haber sido solicitadas. ¿Se acuerdan que al principio cuando les hablaba de desinformación también algunas veces también se define en fondo contaminación informativa, información no solicitada? Esto también cae entonces dentro de esto. Acá vemos algunos ejemplos de violencia de género digital, que la presentación se las voy a dejar y ahí pueden ver más adelante, hay como explicación de cada uno de estos, qué significan en los contextos, porque esto probablemente es lo que aquellos que están encargados de convivencia escolar o los profesores jefes
probablemente son, la mayoría de los casos cae en esto, o en problemas como de bullying en relación a raza, apariencia, a veces también porque la persona es más aplicada, tiene mejores notas, qué sé yo. El bullying es la otra forma finalmente que toma. Entonces, acoso o violencia de género son las dos más vistas. Aquí vemos otros efectos en la convivencia, también con distintas temáticas que terminan siendo historias terribles, que espero que ninguno de ustedes les toque vivirlas en sus establecimientos, donde finalmente la discriminación que se sufre, estos espacios digitales, se transforman en la razón que tienen muchas personas, muchos chicos, de o desertar el colegio, o no querer ir, o desarrollar cuadros de depresión, o distintos otros. Yo no soy psicóloga, tampoco les voy a ahondar en eso, pero sí existe evidencia de que están relacionados, y que por supuesto, por lo mismo nos hace mirar, nos hace pensar en estos temas y mirarlos con más detenimiento. Perdón, ahí. Entonces, cuando hablamos de ciberbullying o ciberacoso, o el acoso que tiene lugar en espacios digitales, es el acoso o intimidación en el plano virtual por medio de tecnologías digitales, y pueden ser o no redes sociales, o a veces, como les decía, pueden ser a través de estas mismas plataformas de Instagram, de los famosos grupos de confidencias, o, como les dije antes, confesiones. Las plataformas de mensajería, plataformas de juego, entre otras, que es un comportamiento igualmente que el acoso, que el bullying fuera de línea, que se repite, que busca atemorizar, enfadar o humillar a otra persona. Y el 7.5 o 8.9% de las denuncias son por ciberacoso, pero esto es un número que cada año va aumentando más, y además mucha gente no los denuncia. Esto se trata principalmente cuando se difunden mentiras, o se publican fotografías o videos vergonzosos, se envían mensajes o imágenes de videos hirientes y abusivos o amenazantes a la víctima, o se hacen pasar por otra persona para enviar mensajes agresivos en nombre de esta persona, o a través de cuentas falsas, o a veces también flirtean con esta persona para obtener ciertas cosas o ciertas imágenes, y después son usadas en contra de esa persona, etc. Aquí mismo también quise dejar esta información. Si bien este es un caso español, no es algo que está tan lejano a lo que pasa acá en Chile, que son las grabaciones y difusión de peleas o actos vandálicos. En España esto constituye un delito, en Chile la grabación o la difusión de estas peleas no lo es, no aún. Según este estudio español, grabar peleas con este aparato aumenta 10 veces la probabilidad de que el profesor sea objeto de broma. O sea, allá hicieron varios estudios en relación a qué pasa con esta práctica de grabar peleas y actos vandálicos y difundirlos, hacerse como los choros, y difundirlo en distintos espacios, en redes sociales, etc. Entonces, retomando un poco por qué esto tiene un efecto en la ciudadanía, en la convivencia ciudadana, que finalmente es la democracia, es que aprender a vivir en estos espacios escolares digitales, es decir, en estas redes sociales, lo que hace el grupo de confesiones en Instagram, en la plataforma del colegio en Facebook, o la misma cuenta del colegio en Instagram, el grupo de Facebook, o sea, de WhatsApp del curso, etcétera. Aprender a convivir en estos espacios digitales es la base de la convivencia democrática y pluralista en ambientes digitales. Es decir, es necesario aquí resguardar la inclusión a la diversidad, la perspectiva de género, interculturalidad y la perspectiva de derechos humanos. El involucramiento y participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos y el cuidado de la democracia a través del uso de las tecnologías digitales es fundamental, ya que los espacios virtuales están dotados de agencia política y social y cuentan con la capacidad de incidir en la democracia y la institucionalidad, ya sea por su profundización o debilitamiento. O sea, por uno o por otro, en el fondo podemos tener ese efecto. Una esfera pública sana es esencial para la democracia, y esta debe ser inclusiva, representativa y basarse en el respeto a los derechos humanos y la argumentación. En este sentido, acá entonces el uso de las tecnologías tiene que tener una perspectiva de derechos humanos, y para eso aquí dejé 4 puntos principales que en el fondo habría que tener en consideración en el momento de a qué nos referimos cuando hablamos del uso de la tecnología con perspectiva de derechos humanos.
en el fondo resguardar la igualdad y la no discriminación. Es decir, esto volviendo un poco a lo que hablábamos antes, no tener estas diferencias, o sea, en el fondo el trato con respeto y consideración sin discriminación a las personas con distintas diferencias culturales, raciales, geográficas, de condiciones físicas, mentales, etc. La inclusión, es decir, el respeto a las diversidades de todas las personas y colectividades, considerando aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotección. La interculturalidad, que esto fue un tema que se habló mucho también en el marco de la convención, y que Chile tampoco está alejado a esto, dado las distintas culturas que viven dentro de nuestro país, es tener esta interrelación de culturas con respeto, con un intercambio en el fondo, esta coexistencia de los grupos culturales, que impliquen una interacción equitativa, diversa y también, por supuesto, de respeto. Y finalmente, el respeto a los derechos o a la reputación de las personas, de los demás, hay la protección de la seguridad, el orden público y la moral. ¿Cómo estoy en el tiempo, Felipe? Bien, yo creo que a las 13:15, 13:20 podrías terminar la exposición para el espacio preguntas. Ya, Yes. dale, O- no veo el reloj sí, en todo caso aquí donde estoy, pero ya me queda muy son poquito. quedan 12 Ya. minutos. Perfecto, sí, estoy lista antes de eso. Ok, Bien, perfecto. entonces, ¿qué necesitamos para ser ciudadanos digitales que se puedan desenvolver con esta perspectiva de derechos que hemos hablado antes? Para esto, estos son 4 lineamientos que incluso establece el Ministerio de Educación, que están asociados tanto a temáticas como de participación, de convivencia, de clima escolar también, etc. La alfabetización digital, entonces, es crítica y debería ser crítica y reflexiva. A esto nos referimos con que se entiende como la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes para usar, comprender y evaluar autónomamente las tecnologías digitales, y esta es una dimensión que se entiende como base, es decir, es el lenguaje con el que nos vamos a manejar dentro de estos espacios digitales. Se debe ser consciente, también como lo decía antes Felipe, de las fuentes, las brechas, los sesgos, las consecuencias de las tecnologías digitales, reflexionando desde diversas perspectivas, en fondo no consumir todo lo que viene, sino criticarlo, de dónde viene, compararlo, cotejarlo, confirmarlo, verificarlo, etc. Como segundo punto tenemos cuidado y responsabilidades digitales. Esto se refiere principalmente a la construcción de ambientes digitales seguros y participativos, promoviendo el bienestar individual y colectivo, o sea, lo cual también implica entonces reflexión y prácticas éticas respecto al uso de las tecnologías digitales y el comportamiento que se tiene en redes sociales. Aquí es donde entonces les pedimos a los estudiantes, antes de reenviar algo, pensar, si esto fuera mi foto, me gustaría que alguien la reenviara así, cuando alguien tiene en su poder fotos vulnerables de uno mismo. Un tercer punto, entonces, participación ciudadana digital. A esto se refiere con el involucramiento de las y los ciudadanos en los asuntos públicos y de cuidado de la democracia, que es lo que estábamos hablando antes un poco también del tema de la información. El informarse tiene mucha relación con esto de participar en los asuntos públicos y el cuidado a la democracia. Entonces, aquí se tiene presente que los espacios virtuales están dotados, como decía antes, de agencia social y política, y se convierte en una extensión del espacio público, por lo tanto, tienen una capacidad de incidir en la democracia y la institucionalidad, que tenemos que entonces tener mucho ojo qué es lo que está pasando ahí. Y finalmente tenemos creatividad digital e innovación, que es un tema que probablemente como docentes ustedes lo han escuchado constantemente en el aula, cuando se habla también de las habilidades del siglo XXI, qué sé yo. Esto aquí se refiere a los procesos de generación de contenidos y expresión de ideas haciendo uso de las herramientas y las tecnologías digitales, pero que implica además el desarrollo de habilidades como el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, que se relaciona directamente con el primer punto aquí mencionado, y esta dimensión es particularmente importante para la transformación educativa. Por eso mismo les decía que probablemente esta es una de las que ustedes más han trabajado o más con la que están más familiarizados. Aquí les dejo algunas estrategias ante la contaminación informativa, que muchas de estas son las que recientemente mencionaba también Felipe al principio, qué es lo que hay que hacer antes de investigar la fecha y la ubicación de la información que estamos recibiendo, revisar si se ha sido difundido en otro medio, cotejar, verificar, esto es real, o hay que mirar en otros medios para ver si es realmente así, evaluar la credibilidad de la fuente,
revisando la reputación de los sitios, dudar ante contenidos que se alinean al punto de vista de uno, porque si yo estoy viendo esto, como hablábamos antes, dado estas burbujas, estos filtros burbuja y estas cámaras de eco que nos quieren incentivar, tenemos también que cuestionarnos cuando de repente algo que estamos viendo reafirma demasiado lo que estamos pensando. Uno debería tratar de estar siempre expuesto ante temáticas que te hacen cuestionarte y pensar si lo que tú estás pensando tiene sentido, tiene razón, o hay otro punto de vista que considerar. Entonces hay que evaluar también de estos contenidos que se alinean demasiado con el punto de vista preexistente, o esto que se llama el sesgo de confirmación. Tener una lectura crítica de los contenidos, preguntarse si es verdad, verificarlo antes de compartir, evitar esta reacción instintiva de llegar y compartir, o llegar y comentar algo que uno pueda ver, una publicación, un tweet, un posteo en Instagram, etc. Denunciar contenido falso y malintencionado, y esto es muy preciso, y esto es importante y está muy relacionado con el último punto, que consiste en apoyar y respaldar a quienes denuncian o rechazan compartir contenido malintencionado o falso, porque muchas veces nos encontramos en los grupos incluso cuando uno está en un grupo de apoderados del colegio, le toca de repente ver gente que está comentando cosas y uno tiene que ser capaz de levantar la voz y decirse que eso que estás diciendo es incorrecto, es falso. Nadie quiere ser esa persona, pero finalmente uno tiene que también apoyar a aquel que hace esto, porque de alguna forma si nosotros no cortamos esta dinámica que se va dando en estos espacios, sobre todo estos espacios cerrados como los chats de WhatsApp, finalmente no se corta entonces esta cadena. Nosotros también tenemos un rol ahí, y ese es nuestro rol ciudadano finalmente, que tenemos que ser parte de eso, y esto es lo que tenemos que transmitir también a nuestros estudiantes. En cuanto a las habilidades a desarrollar el espacio escolar, los vínculos, más ustedes como profesores, como docentes, como educadores, lo saben mejor que yo, los vínculos, el atreverse a denunciar, a pedir ayuda, el tener esos espacios de poder conversar, el respeto a la privacidad, el trabajar en la temática de la privacidad dentro del aula, y por supuesto trabajar en espacios de comunicación y empatía. Sobre todo porque si uno, ustedes mejor que yo lo saben, los resultados del CIMSE u otras pruebas son siempre mucho mejores en los colegios que tienen mejor clima escolar. Es decir, cuando espacios son empáticos, comunicativos, donde hay vínculos finalmente, donde los estudiantes confían en esos espacios y se sienten seguros, son donde ese mejor clima escolar lleva normalmente también a mejor desempeño académico, en lo académico. Y aquí entonces, en conclusión, les dejo algunas como frases que quisiera que con lo que se fueran en el fondo después a su aula, a su sala de clases, a la reunión de apoderados también. La tecnología llegó para quedarse y cambió las infancias y las adolescencias de nuestros niños y adolescentes. O sea, no podemos ir atrás, no podemos pensar en sacar la tecnología, ya está. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es pensar en cómo usar mejor estos ambientes digitales. Y aquí me va a saltar a el último cuadrito que habla de los nativos digitales. Se tiende a hablar de que nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, son nativos digitales porque llegaron en este contexto de digitalización total. Sin embargo, el que hayan nacido en este espacio no significa que sean expertos, ni que estén conscientes de los riesgos, y ellos están más bien en una exploración de nuevas formas de interactuar con sus pares. Los adultos significativos debemos guiar y acompañar estos procesos, pensando igual que cuando uno tiene un niño que lo lleva a la plaza y le dice, ustedes tampoco le dirían a un niño de 3 años, que también sabe más o menos dónde está su casa, que se vaya solo a su casa, que cruce solo la calle. Él sabe si es su casa, es su barrio, lo conoce. No lo dejarían, porque saben también de todos los peligros que hay alrededor, que ustedes necesitan, que esa persona, ese pequeño niño, necesita ciertas herramientas para movilizarse y manejarse en ese contexto que es su barrio, su condominio, su casa, qué sé yo, o su plaza. Tampoco, lo mismo pasa en el espacio digital. Nosotros en el fondo pensamos que porque ellos nacieron con estos aparatos ya y saben manejarlo y saben cómo mover las distintas aplicaciones, eso no significa que sean expertos ni que estén conscientes de todos los riesgos y lo que significa estar en esta plataforma y todo lo que puede pasar ahí. Es relevante entonces aquí, retomo acá, educar con y reforzar la comunicación con perspectiva de derechos humanos, según lo que recién les había comentado. Es necesaria además la educación en medios. Creo que ahí también estamos un poco al debe,
eso también estaba en el informe sobre el fact-checking, de fast-check, perdón. Es necesaria la educación en medios, conocer quiénes son los medios, quiénes los manejan, de dónde vienen los discursos, cuándo un medio es real, cuándo no, qué es un medio pluralista, qué nos referimos cuando los medios son pluralistas. Y como comunicadora esto es relevante no solamente para quienes estudiamos periodismo y comunicación, sino esto es para todos quienes consumen medios y noticias e información día a día. Verlo con un análisis crítico, pluralista, y conocer el funcionamiento y origen de estos distintos mensajes. ¿Por qué tal medio dice lo que dice y por qué lo dice eso primero? Porque están los primeros 20 minutos del noticiario mostrando eso mismo, etcétera. Hay un mensaje, hay una idea, esto está teorizado también por la comunicación. Pensemos en eso, reflexionemos en torno a eso. Los ambientes digitales y las web 2.0, donde están incluidas las redes sociales, son hoy el centro de vida social, cultural y recreativa de los jóvenes. Sus vínculos más comunes están ahí y se manejan en ese espacio. Entonces es importante considerarlo y también darles ese espacio para hacerlo. Quitarle del todo las redes sociales tampoco soluciona el problema. Tal como decía este último puntito, si bien son nativos digitales, porque nacieron en este espacio, no significa que sepan manejarlo, pero tampoco quitándoselo. O sea, si encerramos al niño en la casa y no lo dejamos ir a la plaza nunca, tampoco va a ser bueno. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio y como adultos significativos acompañar en este proceso. Acá, como les decía, les dejé varios enlaces de los distintos informes. Hay incluso aquí una charla TED que está súper interesante, así que espero que puedan ocupar este material y que en el fondo esta reflexión, unir estas dos líneas de trabajo que me motivan tanto, en el fondo haya tenido sentido también para ustedes. Así que muchas gracias por su atención y los leo en sus preguntas.